La World Wide Web, conocida como WWW o simplemente Web, es un sistema de distribución de información en Internet que permite el acceso a documentos y recursos multimedia mediante enlaces de hipertexto y navegadores web. Fue inventado por el científico británico Tim Berners mientras trabajaba en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Suiza a fines de la década de 1980. En marzo de 1989, Berners escribió una propuesta para una red de información hipertextual que permitía compartir información de manera más efectiva. En los años siguientes, la web se expandió rápidamente. En 1993, el navegador web Mosaic fue lanzado, lo que permitió una mayor adopción de la web por parte del público en general. En 1984 se fundó la World Wide Web Consortium, una organización que se encargaba de desarrollar y mantener los estándares de la web. Resulta que a fines de la década de 1980, la información científica se compartía en documentos impresos y se almacenaba en bibliotecas. Berners vio la oportunidad de crear una forma más eficiente de compartir y acceder a la información. Esto lo hizo mediante el uso de tecnologías de la información. Así que propuso el uso del hipertexto para vincular documentos y crear una red de información global. Esto lo hizo junto a su colega belga Robert Cailliau y desarrolló las tecnologías necesarias para hacer realidad su visión, incluyendo el lenguaje HTML, el protocolo HTTP y el sistema de direcciones URL. Los creadores de la World Wide Web fueron Tim Berners-Lee y Robert Cailliau. También a continuación me gustaría presentar algunas fechas importantes en la historia de la World Wide Web. En 1989 se presenta la propuesta de la WWW. En 1990 se crea el primer servidor web. En 1993 se lanza el primer navegador web comercial Mosaic. En 1994 se lanza el primer sitio de comercio electrónico NetMarket. En 1995 se funda eBay. En 1998 se lanza Google y se convierte en el mejor buscador hasta el día de hoy. Y posteriormente redes sociales y popularización de navegación en dispositivos móviles. Desde su creación ha experimentado una serie de avances, como por ejemplo la evolución del HTML y otros lenguajes de marcado, la popularización de motores de búsqueda, el surgimiento de la web 2.0, el aumento del comercio electrónico, la aparición de la web 3.0 y su inteligencia artificial, la adopción masiva de dispositivos móviles, inclusive el uso de la web para la educación en línea. En general, la World Wide Web ha evolucionado significativamente desde su creación y ha transformado la forma en que las personas se comunican, se informan, hacen negocios y acceden a servicios en línea. Correo electrónico. El correo electrónico o email es un servicio en línea que, al igual que ocurre con el correo postal tradicional, nos permite enviar y recibir mensajes a través de un servicio de red a múltiples destinatarios. Historia. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, fueron los que inventaron el primer sistema de mensajería electrónica de uso interno. Su propósito y uso fueron estrictamente con fines académicos. En principio, el sistema solo funcionaba para investigaciones dentro del instituto y ningún extraño podía usarlo. En segundo lugar, no existía el sistema peer-to-peer, solo era posible usar terminales remotas y dejar mensajes almacenados en un sistema centralizado. Origen. En 1971, Ray Tomlinson inventó el sistema de correo electrónico con una infraestructura similar a la que se conoce hoy en día. Un buzón digital personal que en días podía recibir mensajes. Al usar el símbolo @ puedes comunicarte con una persona o una computadora en específico. El sistema fue implementado por primera vez dentro de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, DARPA. Su creador fue Ray Tomlinson en 1971. Avances a la fecha. 1991. Tom Van Vleck desarrolla el primer programa de correo electrónico llamado Mailbox en el Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT. En 1971, Ray Tomlinson envía el primer correo electrónico de la historia utilizando el sistema de correo que desarrolló para la compañía Volt. Barenek
and Neumann BVN. En 1975, la empresa Honeywell introduce el primer sistema de correo electrónico comercial para empresas. En 1982, el protocolo Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, se establece como el estándar para la transmisión de correo electrónico en Internet. En 1988, la empresa Qualcomm desarrolla el primer software de correo electrónico para dispositivos móviles llamado Eudora. Transferencia de archivos FTP. FTP es el acrónimo de Protocolo de Transferencia de Ficheros, en inglés File Transfer Protocol. FTP es un protocolo que se utiliza para transferir todo tipo de archivos entre equipos conectados a una red, por ejemplo, Internet. Las cuentas de FTP son el medio estándar para gestionar el contenido alojado en un servidor web, enviar archivos, descargarlos, crear directorios, borrar ficheros, etc. Cada cuenta FTP se identifica por su nombre de usuario y se valida utilizando una contraseña. Asimismo, cada cuenta de FTP está asociada a un directorio que se comporta como su raíz. El usuario se conecta por FTP, puede acceder a los ficheros creados en directorios y subdirectorios a partir de su raíz, pero no más atrás. Historia. El File Transfer Protocol FTP, o protocolo de transferencia de archivos, es uno de los protocolos más antiguos de la historia de Internet. Ya en 1974 se empezó a trabajar con la técnica de transmisión de archivos completos y en 1985 se definió finalmente el FTP en el RFC 959 de manera concreta. Origen. FTP nació con ARPANET y llegó antes que Internet o el correo electrónico. El protocolo creado por Burchan fue perfeccionándose a lo largo de la década de los 1970 y también de los 1980. En 1985 llegaría la versión que seguimos usando hoy en día, el RFC 959 de Jon Postel y Joyce K. Reynolds, dos gigantes desconocidos que también trabajaron en el sistema de nombres de dominio. Plantearon con esa modificación la base con la que trabajaron y trabajan muchos clientes FTP hoy en día. Creadores FTP: Avi Burchan, 1971, Jon Postel y Joyce K. Reynolds, 1985. Avances a la fecha. En 1971, Avi Burchan, un estudiante graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, desarrolló el protocolo FTP para permitir la transferencia de archivos entre sistemas informáticos conectados a ARPANET, la precursora de Internet. En 1985 se publica el RFC 959, que estandariza el protocolo FTP y se convierte en la especificación oficial del protocolo. En 1991 se publica el RFC 1350, que define el protocolo TFTP, Trivial File Transfer Protocol, una versión simplificada del FTP que se utiliza para transferir archivos de manera rápida y eficiente entre redes locales. En 1999 se publica el RFC 2577, que define el protocolo FTP sobre SSL y TLS, que añade una capa de seguridad cifrada a las transferencias FTP para proteger la información confidencial. Hola, mi nombre es David Felipe Agromena. En este momento les voy a hacer una breve introducción a la historia de los newsgroups o grupos de noticias. Los grupos de noticias se iniciaron en 1979 bajo la denominación de Usenet News Service, el cual es grupo de noticias entre los angloparlantes. Los newsgroups comenzaron a tener una gran discordia con los emails, teniendo en cuenta que el mecanismo que se usaba al principio era algo llamado bulletin board, que, como lo dice su nombre, es un tablero de boletines que ellos ingresaban noticias y les notificaban a los usuarios del newsgroup que se ha publicado una noticia, teniendo una gran similitud con los emails. Pero los dos tuvieron enfoques diferentes. El email se enfocó en personal, el uso de una persona, información a una sola persona, a los principios. El newsgroups
siempre se enfocó en brindar información masiva, distribuir información masiva. Durante los primeros años tuvieron una discordia, pero no pasó a mayores. Origen de los newsgroups o grupos de noticias. Iniciaron gracias a una red denominada Usenet, creada principalmente para distribuir información entre usuarios y de manera gratuita, basada en el intercambio corporativo. Esta red dispone de más de 36.000 grupos de noticias diferentes que utilizan un amplio de banda y servicios de almacenamiento y difundir mensajes. Esto nos da a entender que desde un principio los newsgroups se crearon con el fin de repartir información masiva a los usuarios. Los creadores de lo que ahora denominamos newsgroups fueron Tom Truscott y James Ellis. Newsgroups. Los avances a la fecha de esto son difíciles de nombrar en una línea temporal, teniendo en cuenta que la información en la web está muy dispersa sobre este tema. Pero sacamos de fechas certificadas, de páginas certificadas que coinciden en las fechas. Esas fechas que les voy a nombrar con siguiente, que son las más importantes. Fecha número 1. 1979, cuando los dos señores Tom Thurston y James Ellis se reunieron para inicializar la idea de los newsgroups. 1986 fue cuando se pasó a utilizar una tecnología llamada NNTP a un software inicial, el cual se catalogó para ser más sofisticado. Podemos notar que los newsgroups, a pesar de ser un software, afectaron mucho en el hardware. 2002, miles de decenas de newsgroups, tanto que tocó generar dominios, ya que los newsgroups no tenían parámetros. Entonces comenzaron a generar estos dominios que les voy a nombrar algunos. SCI, asuntos científicos, noticias de asuntos científicos, news, grupos interesados en aspectos de hardware y software, incluyendo preguntas más frecuentes. Talk, debates y discusiones de gran duración en pequeño contenido informático práctico. Fue tan grande el crecimiento de los newsgroups que tocó generar dominios para poder separar categorías de sí mismos. Internet Relay Chat, conocido como IRC, es un protocolo de comunicación en línea que permite a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real y a través de salas de chat virtuales. Fue creado en 1988 por Jarkko Oikarinen, un estudiante de informática de Finlandia. Los usuarios de este podían conectarse a servidores IRC y unirse a salas de chat públicas o privadas para discutir sobre cualquier tema. En la década de 1990 surgieron varios clientes de IRC populares como MIRC y XChat, que permitían a los usuarios conectarse a servidores IRC y participar en conversaciones. Oikarinen estaba interesado en crear una plataforma de chat en línea que permitiera a los usuarios comunicarse en tiempo real y que fuera accesible desde cualquier lugar del mundo. En ese momento, el correo electrónico era la forma principal de comunicación en línea, pero Oikarinen pensó que era demasiado lento y no permitía la interacción en tiempo real que él buscaba. Con ese fin creó IRC y lanzó su primer servidor en agosto de 1988. El objetivo original de Oikarinen era proporcionar una plataforma de chat en línea para su grupo de amigos, pero pronto se dio cuenta que IRC tenía un potencial mucho más amplio. IRC se convirtió en una herramienta popular para la comunicación en línea entre personas de todo el mundo, especialmente entre los usuarios de la comunidad de tecnología y programación.
Internet Relay Chat fue creado por Jarkko Oikarinen. Por otro lado, podemos observar fechas importantes como son 1988, donde se lanza el primer servidor IRC, 1990, donde se trabaja en el estándar RFC 1459, en 1993, donde se lanza MIRC, uno de los clientes de IRC más populares de la década de los 90. 1995 se funda la IRC, Internet Relay Chat Network. En el 2002 se trabaja y se introduce las nuevas características y mejoras para la IRC en el IRC v3. Y hoy en día pues IRC se sigue utilizando por algunos usuarios, especialmente en la comunicación de software libre y de código abierto. En cuanto a avances a la fecha, IRC ha incluido mejoras significativas en la seguridad y autenticación, soportes para emojis, enlaces y mensajes directos. También ha influido en el desarrollo de otras plataformas de chat en línea, como por ejemplo Slack, una plataforma de chat y colaboración en línea popular entre las empresas. En resumen, aunque IRC no es tan popular como era en el pasado, sigue siendo una plataforma de chat en línea relevante para algunas comunidades. También ha influido en el desarrollo de otras plataformas de chat en línea y sigue evolucionando para adaptarse a las necesidades de los usuarios actuales. Hola, mi nombre es David Felipe Agromena. En este momento les voy a hablar sobre la historia de los DNS. DNS, tenemos que remontarnos antes para poder entender su contexto. En los años 70, la ARPANET, la red de recuperada de Internet, utiliza tablas de host en un archivo llamado hosts, el nombre, y txt. Para resolver el host a direcciones IP en 1983, Paul Mots-Petrie, el cual es el creador de los DNS, propuso un sistema de nombres de dominio que reemplazó la tabla de host por un sistema jerárquico de nombres de dominio. En 1984 se publicó el primer documento oficial sobre los DNS. Esta es una breve introducción a la historia de los DNS. Origen del DNS. Nos tenemos que remontar a una fecha. 1983, 23 de junio. Ahí es donde Paul Moskit y John Postel fue la persona, el colaborador en la creación del DNS, que realizaron el primer test de dominio. DNS es Dominion Name System, el cual sentaría las bases para popularizar esta creación en el Internet. En 1985 se usaron los primeros DNS, los cuales fueron .com, .org, .net, .gov, .mil y .edu. Como podemos notar, los DNS también fueron de gran ayuda para los newsgroups. Se llevaron muy bien de la mano los dos, así que este fue el origen del DNS. Creadores del DNS fueron Paul Moskit-Petrie y John Postel. Estas dos personas serían las encargadas de crear un sistema que hasta la fecha aún se usa y ha sido de gran ayuda. Evoluciona la fecha de la DNS. La DNS tuvo sus primeros dominios en 1985, en cuales ya fueron nombrados anteriormente. Estos dominios aún se utilizan en la actualidad. Se puede decir que la DNS ha evolucionado, pero no cara al cliente. La DNS junto con la World Wide Web, que fue después o anterior TPC, forman un equipo indispensable para la evolución de las redes sociales. La DNS es un gran pilar para las redes sociales. En eso se puede definir su evolución, avances a la fecha, teniendo en cuenta que no han avanzado mucho, pero sí han aportado mucho.
tuvieron un crecimiento exponencial desde los años 70 hasta 1985. Desde ahí solo se comenzaron a agregar DNS nuevos.